que piden ahora en enero y le dan para julio para obtenerla y ya la autoridad central dijo ya no hay más prórroga de licencia vencida, pese a que venía un atochamiento ya desde la pandemia. ¿A qué responde esto y cuál es el efecto, podríamos decir, en el transporte propiamente tal? Mira, mi opinión al respecto es que se produjo una aglomeración de demandantes, de necesitados por renovar la licencia producto de la pandemia, ¿cierto? Ujú. Y esta extensión de plazo, que fue de un año, como suele ocurrir en nuestro país, nuestros compatriotas dejan hasta último día, ¿cierto?, la realización del trámite y por lo tanto se colapsa, es bien heterogéneo. Hay municipios en que, por ejemplo, te dan hora para 6 meses más y hay otros que a la semana siguiente tienen resuelto el problema, por lo tanto es bien heterogéneo. Pero yo lo planteé desde la perspectiva de la ley Uber. ¿Por qué? Porque en la ley Uber se le está exigiendo a todos los conductores y conductoras que deben ser unos 200.000 a nivel nacional, la licencia profesional, la licencia clase A, que además te exige un curso de mínimo 150 horas. Entonces, si tú extrapolas estos problemas que está teniendo algunos municipios, ¿cierto? Lo extrapolas al caso de la ley Uber, la verdad es que puedes demorarte de 1 o 2 años las personas que requieran la Ujú. licencia clase A en obtenerla. Entonces, eso es lo que a mí me generó como más inquietud. Lo que menciona me hace recordar una columna que usted escribió, no sé, hace como una semana o puede ser un poco más, donde habla de la ley Uber y también de ley Cati, que tienen mucho retraso en implementación. No la tienen. Si vamos a ley Uber, por ejemplo, que implica una serie de exigencias como las que menciona, puedo conectarlo esto con otra noticia ocurrida ayer. Ayer detuvieron a un peligroso integrante del Tendaragua en venezolano en Estados Unidos. Bueno, él era chofer de Uber, aquí precisamente en Chile. Ahora se va a poner una serie de medidas para mejorar los estándares de seguridad, pero eso no está implementado. O sea, en Chile no se está haciendo nada para que tengamos un sistema más seguro. La ley ya está, pero no está el reglamento. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? ¿Somos ineficientes? ¿Somos de verdad? ¿Hacemos muy mal las cosas para que algo que ya incluso es ley no esté implementado y vencido el tiempo? O sea, ya ha pasado tiempo. Mire, el foco central de la ley Uber y del reglamento, propiamente tal, tiene que ser la seguridad de las personas, de los pasajeros y de los conductores. Ese tiene que ser el foco central. Lamentablemente, el Ministerio de Transporte, vía reglamento, se ha empecinado en reducir la oferta. O sea, está preocupado, por ejemplo, en vez de esto que tú mencionas, que es ¿Mm? tremendamente importante, que está asociado a los estándares de seguridad de los conductores, de los pasajeros, de la información de ellos, por ejemplo, el reglamento está enfocado en la antigüedad máxima del parque o en la cilindrada, por ejemplo, o este tema de las licencias, o por ejemplo que tienen que tener un logotipo afuera del vehículo o que no pueden tomar pasajeros si es que, o aceptar llamadas o solicitudes, que normalmente es lo que ocurre con un pasajero adentro. Es decir, se han enfocado en obstruir el servicio y no enfocarse en temas relevantes que son como los que tú mencionas asociados a la seguridad. Ese ha sido el principal problema y por eso el Ministerio de Transporte ya lo ha tenido que retirar 2 veces de Contraloría, lo que es bastante inédito. ¿Y eso a qué obedece demorarse tanto? ¿Cuesta tanto redactar un reglamento o lo redactan si se dan cuenta que tiene inconsistencia y hay que retirarlo y eso significa que fue de mala calidad lo que se hizo el trabajo previo? Y yo voy por eso último, yo creo que es eso último lo que está ocurriendo. Habría que preguntarle a la autoridad de transporte porque han Sí, tenido claro. que retirarlo 2 veces en un año de Contraloría, retirarlo de Contraloría. Pero yo creo que hay conflictos entre leyes y yo creo que tampoco han sopesado adecuadamente el impacto que tiene un muy mal reglamento como el que está impulsando el Ministerio de Transporte. Y bueno, otra de las cosas que usted resalta en su columna tiene que ver con la ley Cati, que la ley Cati en términos simples, ¿qué es lo que nos permite? Es una mayor restricción y multas automáticas por exceso de velocidad y no sé si otro tipo de incumplimiento. Claro, es básicamente eso. Se llama un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, esa es la sigla CATI. Y lo que hace es usar la tecnología para controlar, para persuadir el exceso de velocidad, que es una de las principales causas de accidente y de muerte. Por lo tanto, esa es una ley muy buena, creo yo, que lleva mucho tiempo. Fue empujada ya desde varios gobiernos atrás y nuevamente hay un tema de gestión del Ministerio de Transporte que no ha logrado persuadir a los actores relevantes para lograr impulsar este reglamento. Entonces, y lo mismo pasa con el reglamento Chao Cable, que también es del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
Es decir, hay claramente falta de habilidades ahí y competencias por parte del MTT para empujar esta iniciativa. Usted escucha a Luis de Grange, decano de Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, conversando sobre transporte y otros temas aleatorios o derivados de eso aquí en Primera Pauta. De las tres cosas que hemos mencionado, parece que todos tienen que ver con, terminamos en un efecto, en un riesgo de seguridad, ¿no? Seguridad vial, lo digo por lo de Ley Cati, Ley Uber y licencias vencidas, licencias de conducir vencidas no fiscalizadas. Claro, en mi opinión, yo creo que todas apuntan hacia lo mismo. Hay unas que tienen más impacto que otras y hay otras que están mejor diseñadas que otras. La ley CATI yo creo que es fundamental. Entonces, da un poco de pena que haya sido un esfuerzo de varios gobiernos distintos que hayan participado en esto y que por un tema de falta de destreza del Ministerio de Transporte no se logra avanzar en la ley CATI, que es fundamental para temas de seguridad. Bueno, aquí hay un conjunto de personas probablemente que tienen que ver con el proceso, pero la responsabilidad política siempre recae en el ministro, tiene que ser el ministro de Transporte, ¿no? Claro, pero el equipo técnico también está en el Ministerio de No, Transporte. claro. O sea, el reglamento es diseñado por el Ministerio de Transporte y claro, la cabeza y quien lidera esto es el ministro. Usted fue director de Metro. ¿Cómo vio cuando hace algunos días se anuncia que una salida del metro se va a cerrar y la explicación que daban desde la empresa horas después era que por por poco uso de esa salida, además de las incivilidades que se producían, era mejor redistribuir la gente, personal de seguridad hacia otra y mejor cerrarla? ¿Qué le pareció esa explicación? Yo creo que la explicación real, o sea, yo creo que Metro no nos falta la verdad, esa es la explicación real y es consecuencia de falta de recursos que tiene la empresa. Eh, Hoy en día Metro representa apenas un 25% del presupuesto de Transantiago y lleva la mitad de los pasajeros del sistema. Los buses, que llevan la otra mitad más o menos de pasajeros del sistema, representan el 65% de los costos del sistema. Es decir, es prácticamente el triple de los costos de Metro. Por lo tanto, Metro en estos momentos necesita recursos adicionales para operar con estándares de servicio, con estándares de seguridad, las distintas estaciones, y eso también asocia a los accesos. Por lo tanto, Metro, dada la escasez de recursos que tiene, tuvo que priorizar. Entonces cerró considerando temas de contexto, de entorno, de seguridad, de dificultad para gestionar de manera más adecuada, optó por cerrar uno de los accesos de estación Calicanto para concentrarse en los otros, pero eso es consecuencia, como te digo, de falta de recursos. ¿Eso no es claudicar? ¿Claudicar ante el entorno que se da hostil, esa sensibilidad? No sé si corresponda, a lo mejor es de seguridad quien tiene que dar esa respuesta, pero desde el punto de vista de transporte, ¿no es claudicar ante la incivilidad en vez de superponerse a ella y superarla? Yo estoy de acuerdo, pero no le corresponde a Metro hacerse cargo de la Ya, seguridad en la superficie, en el sí, claro. entorno. Acá hay un tema del Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Seguridad, hay un tema del gobierno regional, de por supuesto el municipio. Metro es un actor más, ¿ya? Que le toca asumir a esa responsabilidad de costos que exceden sus capacidades y sus atribuciones. Pero nadie está obligado a lo imposible y Metro realmente no es capaz de resolver los problemas de seguridad asociados a la superficie de la estación Calicanto, por ejemplo. Y con respecto a lo otro que nos explicaba, quien más transporta es el metro, quien menos recibe es el metro, aquí hay una inequidad, no sé, estructural probablemente, a qué se debe, cómo se explica y por qué no cambia, porque los buses terminan siendo ineficientes, ¿no? Hoy por hoy la cantidad de buses, es bien común toparse una fila de buses que van juntos, otros pasajeros que reclaman todo lo contrario, aquí no pasan nunca, el servicio no es de muy alta calidad y hablemos después de la evasión. Bueno, efectivamente lo que ocurre es que tienes una industria de buses muy ineficiente, incluso en los periodos punta, en los meses ¿Mm? laborales, por decirlo de alguna forma, en marzo, abril, mayo. Ujú. Tú ves buses semivacíos, buses pegados, ves buses articulados circulando los domingos. Hoy en día tenemos 7.500 buses. 7.500 es récord histórico en la cantidad de buses, pero tenemos la red más grande de nuestra historia. Se inauguraron las líneas 3 y 6, las extensiones de las líneas 2 al sur, de la línea 3 a Quilicura. Tenemos casi 150 kilómetros de metro y eso no ha generado una sustitución de servicios de buses por metro, que es lo que debiese ocurrir. Si tú expandes la red de metro, tú debieses esperar una reasignación de los recursos y eso la verdad es que no está ocurriendo. Siguen comprando buses
De hecho, hace un tiempo atrás compraron buses de 2 pisos, que es absolutamente absurdo, es ridículo para una ciudad como Santiago, buses de 2 pisos. Si no tú hubieras comprado esos buses de 2 pisos que costaron $6 millones, tú hubieras ahorrado un alza de 10 pesos de la tarifa de Transantiago. Entonces, ahí tú te das cuenta que la gestión en materia de optimizar los recursos públicos, de optimizar la industria de bus en Santiago, es muy deficiente. ¿Usted le buscó la explicación racional a eso? ¿De por qué estamos comprando buses de 2 pisos en Santiago? Yo ya sonaba extraño, porque probablemente muy pocos podían, por capacidad física, subir al segundo piso. El segundo piso tampoco es de altura normal, es más bajo, hay que subir agachado. No sé, ¿no le pareció raro eso? Pero es absolutamente anormal, po. O sea, son buses que además son más lentos porque los asientos están arriba, entonces los pasajeros tienen que subir antes de que parta el bus y sentarse. Por lo tanto, está mucho más tiempo detenido en paradero y eso hace que la velocidad promedio del bus de 2 pisos sea más lenta. Por otra parte, no puede circular por todas las calles, po, porque hay calles que vienen con cables, hay Ya, cableado, pero ¿hay y ahí explicación racional a eso, Luis? No sé, no, aquí alguien hizo una no, negociada, no sé cuál es la no, explicación. de negociar, yo creo que es la foto. Yo creo que alguna autoridad de transporte querían tomarse una foto. De hecho, hicieron unos videos en TikTok, ahí el ministro aparecía hablando de que, oye, ¿y si somos como Londres? Era como bien mediático, era como más un montaje comunicacional eso, con recursos de todos los chilenos, por supuesto. Y con respecto a la ineficiencia de los buses, usted decía deberíamos poner más las lucas, en términos simples, en el metro, porque es mucho más eficiente, traslada a muchas más personas, es puntual, etcétera. Pero se están haciendo líneas de metro, entonces no sé de qué otra manera podría ser, porque hay que andar en bus mientras tanto, supongo, en las zonas donde no llega el metro. Sí, pero tenemos 7.500 buses cuando tenemos la red más grande de metro de nuestra historia. Para que tengas una idea, el 2008, el 2009, habían 6.500 buses, ¿ya? ¿Mm? Y habían 5 millones de pasajeros en buses al día. Hoy en día hay cerca de 3 millones de pasajeros en buses al día, un poco menos incluso, ¿ya? Y tienes 7.500 buses, es decir, tienes menos pasajeros en buses, ¿ya? Y más buses. Y además, respecto al 2008, 2009, hoy tienes casi el doble de metro, ¿ya? Y además, hoy tienes un 40% de evasión. Entonces, está mal pelado el chancho, po. O sea, por supuesto que se le da y se le da a los buses, tú ves buses circulando, haz el ejercicio de mirar en la calle, incluso en los periodos punta, y vas a ver permanentemente buses vacíos Ya, circulando o buses articulados. había que usar los mismos buses, pero de mejor manera. Eso es lo que usted dice, ¿no? Exacto. Que pasen más, Exact- que se distribuyan mejor, que cubran mejor y que avancen más rápido. Exactamente. No necesitas aumentar 1.000 buses en la flota, eso es absolutamente innecesario, es un despropósito gastado con recursos, financiado con recursos de todos los chilenos que van desde Arica a Punta Arenas. Ya, y buses que, digámoslo, el 40% de los que van arriba más o menos van gratis. O sea, se suben por atrás, no pagan. Y lo que a uno lo primero que concluye es, anuncian, a ver, en el estallido social se dijo que los 30 pesos la subida del metro fue lo que generó todo esto, ¿no? Del inicio, la chispa del estallido social. Ahora ha subido 70 pesos en 18 meses el transporte público. Sí, Y además lo pagan los mismos. Lo pagan los que son honestos. Ellos tienen que pagar eso, porque el deshonesto se sigue subiendo por atrás. bueno, y por adelante también se sube y saluda al conductor y pasa nomás. Sí, yo lo he visto, porque yo uso siempre transporte público, principalmente metro, porque tengo la suerte de vivir y trabajar cerca del metro, pero me ha tocado ¿Mm? esporádicamente usar buses y tú ves que la gente no tiene ningún poder por cualquier puerta, delantera, trasera, eso da lo mismo. Pero a mí lo que también es como bien frustrante es el discurso, la promesa que hubo, por una parte, en la campaña de gobierno del presidente Boric de implementar el transporte doble cero en 4 ciudades pilotos, Ujú. y por otra parte el ministro de Transporte insistía en que Transantiago tenía que ser gratis. Entonces tú ves un discurso político medio populista que habla de gratuidad y en 18 meses han subido 70 pesos la tarifa. Entonces esa inconsistencia yo creo que le hace mucho daño a las políticas públicas en general. Y ha subido 70 pesos, pero si sinceráramos las cosas, ¿cuánto debería subir para que estuviéramos en un sistema que deje de ser un bolsillo payaso, por así decirlo? Porque hay que sacar y sacar de ahí para poder compensar el déficit que genera cada mes. Mira, para que tengas una idea, Metro recibe por cada persona que hace VIP, recibe cerca de 650 pesos. Y el pasajero de Metro, pasajero adulto, paga 870. Es decir, Metro genera un excedente como de 200 pesos por pasajero.
¿ya? Los buses, por cada persona que hace VIP, reciben más de 2.000 pesos, ¿ya? Y el pasajero en buses paga 770 hoy. Entonces, es decir, cada persona que hace VIP le cuesta al Estado como 1.400 pesos, ¿ya? Ese es como el orden de magnitud, es decir, Metro podría operar sin subsidio, por decirlo de alguna forma. Pero los buses, si no tuvieran subsidio, la tarifa que requerirían sería cerca de 2.000 pesos. Esa es la diferencia. O sea, ¿eso debería costar el pasaje de bus en Santiago? Sin subsidio, ese debería ser el costo, como 2.000 pesos. Y en caso del metro, si Metro no estuviera en Transantiago, incluso podría bajar un poco sus tarifas. Ya, pero yo hablaba con el ministro de Transporte hace un tiempo y me decía, si todos pagaran su pasaje, estaríamos en azul. ¿Es así o no? Pero considerando el subsidio, la ley de subsidio, po. Ah, O sea, sí. para el ministro el subsidio es un dato, po. Si es el problema, como el subsidio es un dato, el ministro no tiene ningún incentivo a optimizarlo, a reducir. No, para el ministro no es relevante que el subsidio que recibe el Transantiago, que es histórico, que son 1.100 millones de dólares todos los años, ¿ya? Y no ha parado de crecer. Para el ministro no es relevante que ese subsidio del Transantiago pueda ser usado en pensiones, en educación, en salud, en vivienda. Entonces, para el ministro es un dato, entonces lo gasta nomás. Y eso es lo que le parece que es tremendamente irresponsable. O sea, actualmente es ineficiente y un pozo sin fondo el sistema de transporte público. Estamos hablando siempre de la región metropolitana, pero también ocurre en regiones, pero no sé si en regiones es comparable a la magnitud de lo que se da aquí en Santiago. No, pero por supuesto que es incomparable. O sea, en Santiago se gastan 1.100 millones de dólares todos los años en subsidio para los buses del Transantiago. 1.100 millones de dólares. En algunas regiones donde existe licitación de buses o perímetro de exclusión, la tarifa se puede lograr gestionar un 20% menos de lo que debe ser, ¿ya? Pero sin ninguna capacidad de control ni de gestión por parte del Ministerio de Transporte. Entonces, finalmente, uso de recursos públicos sin ninguna accountability, por decirlo de alguna Ajá. forma, y que solo ha crecido con el tiempo. Entonces, eso es lo que es realmente preocupante. El subsidio de Transantiago no ha parado de crecer, y sobre todo en los últimos 2 años, que fueron 1.100 millones de dólares. Es muy esperable entonces que en los próximos meses sigamos viendo alza de tarifas del transporte público, para que no siga No, siendo esto tan eh, difícil para seguir sacándolo adelante, ¿no? Con subsidio. o sea, mientras el Ministerio de Transporte no asuma su rol de optimizar los recursos públicos asociados al transporte, de optimizar recorridos, de optimizar frecuencia, de dejar de tomarse fotos con buses de 2 pisos, que no sigan comprando buses articulados, tú podrías ir bajando todos los años sin afectar en nada la calidad de servicio, un 5% de los costos permanentemente. Y eso implica, por ejemplo, que podrías no subir tarifas por 3 o 4 años, pero no veo la voluntad del Ministerio de Transporte de hacer eso. Usted escucha a Luis de Grench, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, conversando con Primera Pauta. Definitivamente a usted no le ha gustado su trabajo. ¿Ha sido decepcionante para su juicio el trabajo del ministro de Transporte? Para mí no es que sea decepcionante o no, yo simplemente analizo los resultados, pues, y uno ve las promesas que hicieron antes y la brecha entre resultados y promesas es gigantesca. ¿Y eso a qué se debe? Y yo creo que hay mucha presión política, no quieren asumir ningún riesgo, realmente el concepto de uso alternativo de los recursos públicos pareciera que no lo tienen incluido, o sea que los 1.100 millones de dólares que recibe Transantiago anualmente tienen un uso alternativo, pueden ser usados, como te decía, en salud, en educación, en pensiones, Ujú. en vivienda. Yo creo que para ellos es un dato y gastan toda la plata sin darle un foco de eficiencia en lo que es el diseño y la gestión del Transantiago. Yo estaba mirando información con respecto al transporte público hacia el futuro, hacia qué cosas vamos a hacer, más allá de las líneas que se están haciendo del metro. eh, y una de las cosas que encontraba, lo del teleférico de Providencia. ¿Qué le parece ese proyecto que va a tener 122 cabinas que trasladan a 10 personas cada una por 4 comunas hacia el sector norte, digámoslo así, desde aquí de Providencia? Es un maravilloso proyecto, ojalá logremos usarlo disfrutar de él lo antes posible. Es un proyecto que conecta Huechuraba con Providencia, con el Costanera Center, y hay una extensión muy linda, hay una extensión que va desde Ciudad Empresarial hacia La Pincoya. Son 3 kilómetros más, y la verdad es que permite conectar a La Pincoya, que está absolutamente desconectada, la permite conectar con el corazón de Providencia, de Las Condes, que hay las inmediaciones del Metro Tobalaba,
Y yo creo que ahí el alcalde Luxich tiene una maravillosa oportunidad de realmente mejorarle la vida a las 20.000 personas que viven en la Pincoya. Por lo tanto, el teleférico bicentenario, en mi opinión, es un maravilloso proyecto que está empujando el MOP. Usted mencionaba esto como de democratizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el dato crudo? ¿Cuánto anda en bus la persona de Pudahuel versus, no sé, una de Vitacura? Churra, O en el el de transporte público en Vitacura general, ¿cuánto anda? mira, el de Vitacura se levanta 1 hora más tarde que el de La Pintana, por ejemplo. Ya, Wow. solamente por distancias de viaje, las O sea, distancias que calidad de tiene que vida recorrer. inmediato. Claro. O sea, y el usuario de Vitacura en general usa el automóvil más que usa el transporte público. Por lo tanto, hay asimetrías muy, muy fuertes. Y yo creo que en ese sentido el metro o el teleférico son proyectos que reducen las brechas en forma automática y evidente. O sea, por ejemplo, cuando llegó la línea 3 a Conchalí, los vecinos de Conchalí, que se demoraban 55 minutos en llegar al centro de Santiago, a la Plaza Armas, con el metro, con la línea 3 pasaron a demorarse 12 minutos. Entonces, eso realmente es Bien. generar nuevas oportunidades y nivelar la cancha. Luis Grench, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, ha conversado con Primera Pauta. Ha sido un placer poder abordar todos estos temas vinculados al transporte público aquí en la región metropolitana. Que esté muy bien. Encantado. Un placer.